Hermanos en Cristo y amigos oyentes, vamos a permitirnos una vez más abrir las Sagradas Escrituras y vamos a leer en el libro de los Hechos de los Apóstoles el capítulo 18. Leeremos primeramente los primeros 4 versículos. Dice así Hechos, el capítulo 18. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio, el emperador, había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Pablo se fue a ellos, es decir, a la casa de Aquila y de Priscila. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos. Y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos. Pasamos al versículo 18. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, en Corinto, se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. Y llegó a Éfeso y los dejó allí, y entrando en la sinagoga, discutía con ellos. Pasamos al versículo 24. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Que el Señor bendiga su buena palabra al corazón nuestro. Hay un texto cuyas palabras provienen de Pablo en la segunda carta a Timoteo, el capítulo 2, versículo 2, y le dice así: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Qué palabras tan oportunas cuando vamos a empezar a analizar en la palabra de Dios la vida de Aquila y de Priscila, a lo cual yo le llamo un matrimonio fiel al Señor. Y quiera el Señor despertar en nuestros jóvenes, los que aún no han tomado estado, los que tal vez ya están de novios, todavía no han unido sus vidas, que estos mensajes que vamos a dar sean una lección, sea un ejemplo, un estímulo, un aliciente. Aquellos que van a tomar estado o aquellos que ya han formado su hogar. El Señor quiere matrimonios fieles, unidos en Cristo, casados, matrimoniados en el Señor y con la meta de juntos servir al Señor. No puede ser que
la esposa sea diligente, la esposa sea la que quiere hacer algo para el Señor y el esposo se rezague, se postergue o viceversa. Es bueno cuando ambos ponen de su parte este empeño y solicitud en honrar y servir al Señor. Dios necesita esa clase de vidas en estos últimos días de la gracia, en estos últimos días cuando el mundo se desborda en locuras, en desaciertos, en pecados. El Señor quiere matrimonios fieles que le honren y le sirvan. Entre los cristianos del siglo I, cuyos nombres aparecen en las menciones de honor, de saludos o recuerdos apostólicos, como son, por ejemplo, el capítulo 16 o la terminación de muchas de las cartas del apóstol Pablo, cuando mandan sus saludos, lo mismo hace el apóstol Pedro, cristianos del primer siglo, donde son mencionados, recordados por los apóstoles. Entre esos se destaca la vigorosa personalidad y ejemplar conducta de este matrimonio: Priscila, la esposa, y Aquila, el esposo, cuya actuación, sea en el hogar o en la actividad de la iglesia, analizado por nosotros, adquiere una fisonomía tan peculiar y brillante que se ha constituido en el matrimonio ejemplar del Nuevo Testamento. Sus sufrimientos por el Evangelio, su hogar consagrado al testimonio, su espíritu de trabajo y cooperación, su amor y pasión a las almas perdidas, su idoneidad para la enseñanza, su espíritu de sacrificio y el buen olor, la buena fragancia de Cristo que de ellos ha quedado impreso en las páginas del Nuevo Testamento, sin duda alguna se constituyen en un aliciente para todos los hogares cristianos. Pretender a cabalidad esbozar o exhibir la grandeza de sus vidas es un trabajo arduo y casi imposible hacerlo. Porque donde se los menciona tienen un mensaje elocuente para despertar en nosotros un afecto, un amor hacia el Señor Jesucristo. Pero por lo menos yo quisiera empezar por señalar, es decir, por tratar de dibujar, esbozar la vida de ellos en 7 aspectos. Primero, según Hechos 18:3, dice, pues el oficio de ellos era hacer tiendas, o diríamos hacer como casas de campaña, casas de carpas que hacen hoy día. Es decir, ambos eran industriosos. Ah, qué lindo. Un matrimonio que la esposa seguramente aprendió de él, me imagino, a hacer las tiendas y ella le ayudaba. Yo he tenido la dicha de aprender de mujeres cristianas mucho más jóvenes que yo, cómo apoyan a su esposo en el trabajo. A veces el esposo tiene, gracias a Dios, mucho trabajo para poder ganar platita para el sustento del hogar y no puede abarcar y avanzar mucho. Y la esposa le tiende la mano. En sus momentos que no hace el aseo del hogar, que no lava la ropa o que no está cocinando, apoya al esposo y aprende. Qué lindo. Yo podría dar nombres, tanto de esposas como de esposos, pero qué lindo. Ambos en este matrimonio eran industriosos. Por eso es que me animo a decir un matrimonio fiel y ejemplar. En segundo lugar, ambos sufrieron persecución. Dice en Hechos capítulo 18, versículo 2, que hemos leído,
dice, recién habían venido de Italia. ¿Por qué? Porque Claudio, el emperador romano, en su desprecio, en su persecución a los cristianos, había mandado que todos los judíos, porque muchos judíos eran creyentes allá, que los judíos saliesen de Roma. Sufrieron persecución, sin duda por su fe en el Señor. En tercer lugar, en Hechos 18:18 hemos leído, y navegó Pablo a Siria, y con él Priscila y Aquila. Ambos compartieron trabajos en la obra del Señor. Acompañaron al gran apóstol Pablo. Qué honor que tuvieron ellos y qué compañía que tuvo el apóstol con un matrimonio tan fiel. Dice en Romanos 16, versículo 3, Prisca y Aquila, mis colaboradores en Cristo. Estos son los matrimonios que necesitamos en la congregación, en la asamblea. Matrimonios colaboradores que ofrezcan su tiempo, su capacidad, sus talentos para colaborar a edificar la iglesia, trabajar para el Señor. En cuarto lugar, ambos eran idóneos para enseñar. Porque cuando llegó allí a Éfeso un famoso predicador llamado Apolos, un hombre muy elocuente, muy vigoroso, poderoso en las Sagradas Escrituras, que conocía mucho acerca del bautismo de Juan el Bautista, pero no conocía las cosas tocantes a la iglesia. Y dice aquí que le tomaron aparte, Hechos 18:26, y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Este trabajo hizo Aquila y Priscila. Con qué cariño y qué hombre Apolos, con todo lo elocuente, con todo lo capacitado, aceptó con humildad que un matrimonio joven le ayude, le enseñe, le corrija. Qué trabajo más noble que hizo Priscila y Aquila, su esposo. Pero en Romanos 16:4 dice el apóstol Pablo, Prisca y Aquila expusieron su vida por mí. Caramba, no solamente le ayudaron, no solamente le atendieron en sus necesidades al apóstol Pablo, también expusieron su vida por el siervo de Dios. ¿Qué hacemos nosotros como cristianos individuales, como familia cristiana? ¿Qué hace usted en su iglesia y la iglesia suya como iglesia? ¿Qué hace por los siervos del Señor? Este matrimonio estaba expuesto a dar su vida por el siervo del Señor. Ojalá Dios nos dé a nosotros un espíritu compasivo y benevolente para con los siervos del Señor. Por otro lado, el apóstol Pablo dice en Romanos 16:5, saludad también a la iglesia de su casa, de Priscila y Aquila. Quiere decir que en la casa de Priscila y Aquila se reunían un grupo de creyentes, se constituyó una iglesia. Lo mismo dice en 1 Corintios 16:19. Es decir, ambos dedicaron su casa al testimonio del Señor. Hemos tenido nosotros la oportunidad y la dicha de ser invitados por hermanos. Dice, hermanos, hay muchos vecinos en mi barrio que dicen que no pueden ir porque no tienen para el micro, por la distancia, pero si la reunión fuera en su casa,
vamos a ir. Y empezaron a reunirse en la casa, nos reunimos en la casa de algún hermano. Pronto había convertidos. Pero también por otro lado hemos escuchado a algunos oponerse. Creen que solo se puede predicar en 4 paredes llamadas local evangélico. Ahí solamente. No hacen la obra afuera, ni permiten que otros hermanos comiencen un testimonio en comunión íntima, por supuesto, no causando una división, una escisión en la iglesia. Aquí en la casa de este matrimonio se reunía una iglesia. Y por último, ambos fueron bien recordados por sus obras de amor. El apóstol, al finalizar sus días, escribiendo la segunda carta a Timoteo, el capítulo 4, verso 19, vuelve a decir: saluda a Prisca y a Aquila. Estos hombres, ellos aprendieron. Y por eso Pablo le dice a Timoteo: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Qué cadena que se transmite la enseñanza? Se va transmitiendo de hombres fieles a hombres fieles e idóneos, que tengan la capacidad de seguir como eslabones formando la enorme cadena de los siervos de Cristo en la difusión del Evangelio. Únete, hermana, hermano, como este matrimonio fiel, este matrimonio joven. Únete a la causa de Dios con todo tu empeño, con toda tu solicitud, y vas a sentir la paz de Dios que gobierna tu vida, y vas a sentir que estás honrando a tu Señor.